Pregunta, es un saludo. Te mando saludos Liliana de Argentina, Vilma y un fuerte abrazo y Susana. Recibiendo los saludos de Vilma, Susana del Sur Susana del Tour y Vilma. y Vilma. ¿Quién más? Muchas gracias. Vou começar a sorrar.
Hola, César. Sí, aquí estoy, te oigo. Hola, César. Hola, saludos a todos. Bueno, mira, quería preguntar, bueno, me lo apunté porque, bueno, supongo que esta pregunta te la habrán hecho más veces, ¿no? Pero que si en el sentido desde la conciencia, no desde la persona, bueno, desde la conciencia o desde la mente, lo que yo estoy viviendo sería mi proyección, mi creación, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna responsabilidad en mi creación, o sea, si yo tengo alguna responsabilidad, por ejemplo, en la manera de cómo percibo las cosas, si eso se puede cambiar, la visión, que hay gente que dice ver el amor en todos o ver a Dios en todos o ver la belleza en todas las cosas, porque yo no sé a veces conectar con esa manera de percibir. Entonces, o sea, yo me doy cuenta después, ¿no? Cuando odias te das cuenta que te estás odiando a ti mismo y cuando amas te das cuenta que te estás amando a ti mismo, pero no sé qué responsabilidad tendría o si tengo alguna, a lo mejor no tengo ninguna, ¿no? Sí la hay, pero no es personal. Desde el punto de vista de no identificación, es que realmente no hay. Mira, hablar de responsabilidad, tendríamos que hablar de que hay alguien que es responsable de lo otro, ¿sí? Perdón, tendríamos que hablar de dos entidades, que uno sería la consecuencia de lo otro, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la manifestación sucede de manera espontánea. Es muy simple, la gente lo considera o lo ve muy abstracto, ¿ok? Lo que tú dices es cierto, el resultado de la pérdida de sentido de existencia individual separada produce este sentido de unicidad. ¿Mm? Una especie de sentido de unicidad en la diversidad, donde todo es uno, ¿verdad? Sí. Pero eso es desde el punto de vista de lo que se considera la existencia relativa a la manifestación a nivel fenoménico. ¿Ok? El absoluto como tal, en esencia, lo que uno es en esencia, como aquello que no tiene nombre, no tiene forma, en realidad no hace nada ni deja de hacer nada, simplemente es. Y dentro de sí está una especie de, llámalo si quieres, poder creativo o como tú quieras. ¿Mm? Y ese poder creativo simplemente de manera espontánea se manifiesta y produce este maravilloso, ilusorio juego de colores llamado universo. Y todo lo que involucra ello. ¿Mm? Esa energía es lo que se llama amor. Se llama amor porque trae toda la vida, lo sostiene, ¿verdad? Pero también lo disuelve. ¿Mm? Y cuando se revela en el interior, cuando se revela en cuando se revela en el interior, ¿ok? Como una fuerza o una corriente, entonces la sensación es tan agradable que también se le llamó así, amor. Cuando escuchan que dicen que Dios es amor, eh, en Occidente no se manejan estos conceptos, aunque que ese creador todavía depende de una fuente. Es una energía creadora, ¿me sigue? Pero también la llaman creadora nada más, si no solamente es creadora. De nuevo, crea, sostiene y transforma. ¿Mm? Es la que hace que todo tenga un principio, dure por un tiempo y luego se convierta en otra cosa. ¿Me sigue? Sí. Ahora, todo eso en realidad es completamente impersonal. Cuando digo impersonal, me refiero al fenómeno. ¿Mm? Y fenómeno es esa energía y lo que esa energía manifiesta. Es una energía fenoménica. ¿Mm? Que produce fenómeno. ¿Mm? El absoluto está más allá de lo personal y de lo impersonal. Del absoluto no se puede decir nada, sino que simplemente es
Y es lo que uno es como existencia absoluta, sin nombre y sin forma. Y un cambio de percepción, eso tampoco tengo responsabilidad yo en hacerlo. No. Bueno, en Ayer, hacerlo. ayer, No soy yo. ayer se hizo un comentario acerca de una persona en general. Yo sé quién es, no quiero entrar en detalles ni nombrar personas, güey. No es la única persona que lo dice. Es cierto, ok, que todo simplemente sucede en realidad, ok, pero cuando el ego desaparece, el comportamiento del ser humano cambia, ¿sí? Por completo. El egocentrismo, o sea, todas las actividades centradas en mí, para mí, solo para mí, desaparece. Entonces, mucha gente utiliza ese conocimiento para justificar su propio egocentrismo. Y ese concepto, si no se entiende bien y si no se explica bien, entonces puede crear confusión en la persona, porque la persona puede que haya un proceso de transformación interna, o como lo quieran llamar, que empieza a entrar en conflicto con ciertas formas de comportamiento egocéntrica que están en proceso de destrucción. Entonces, tienen que ser disueltas, pero se siguen manifestando y se confunde la gente. ¿Mm? O sea, bien haya ego o no haya ego, todo lo que sucede, sucede de forma espontánea. La manifestación es espontánea. Desde el punto de vista absoluto, no hay ni siquiera manifestación, ya que si la manifestación es el absoluto, ¿ok? Si, si el metal, si la corneta es el metal, entonces solamente es la corneta. ¿Sigues? Sí, Desde el punto de vista absoluto no hay punto de vista. ¿Mm? Desde el punto de vista de esa yoidad, de ese sentido de ser, ¿mm? Que surge antes de que aparezca el ego, se convierte en un ego, o pareciera convertirse en un ego, entonces es impersonal. ¿Mm? Cuando hay ego, entonces ya es personal. ¿Mm? Todo esto depende de la capacidad de comprensión que tenga el individuo aparente, ¿ok? De digerir este conocimiento. ya, porque es un proceso, porque a mí no es de golpe, el entendimiento no me viene de golpe a mí. Sí, Es como que ah, el entendimiento puede que tome tiempo. La yo pérdida del me ego. veo como una piedra dura que hay que ir taladrando, taladrando, taladrando hasta que llegue, porque es lo que a mí me pasa. Entonces, hay una cosa que también quería comentar, que en personas con ego o sin ego, iluminado por contra los que están iluminados o los que no están. Esa separación del sabio y el ignorante en verdad tampoco existiría. No, no existiría. Porque en realidad hay sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de que no hay nada independiente separado de una fuente que tiene existencia absoluta. O sea, ese conocimiento se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, junto con el conocimiento de sí mismo, como esa realidad sin nombre y sin forma. Uno se conoce a sí mismo solo como fenómeno y no como la fuente del fenómeno, que a la vez es su sustrato, punto de solución y aquello que la ve. Claro, entonces solo hay lo que es y lo que hay es lo que es y no hay que, o sea, no es que no haya que, porque si lo haces inconsciente, ¿no? Pero esas interpretaciones, Incluso, mm, que si hablar de una acción consciente sería un poco errado, porque la palabra acción consciente contradice, perdón, al concepto de espontaneidad. sí, es verdad, Mm. claro. Todos experimentan, el problema es que la gente
no indaga, no investiga, es decir, no observa. Siempre está pensando. El pensamiento tiene su función y en realidad es meramente práctico. Ese pensamiento práctico no es el ego. El pensamiento, el ego es la identificación con el pensamiento práctico y con el cuerpo donde aparentemente sucede. Entonces, si uno se observa a sí mismo, que no se analiza, sino se observa, el análisis implica comparación. ¿Okay? Si uno simplemente se observa, se hace obvio, por ejemplo, si te vas a dormir, tú no puedes de manera consciente dormirte. ¿Ok? Tú puedes inclusive cerrar los ojos y no poder quedarte dormida. ¿Sí? Y de repente, ¡pum! Ya, ya. No te diste cuenta y el señor de los sueños, pues, chao y adiós. ¿Verdad? Tú puedes poner un Sí. despertador para despertarte conscientemente. Perfecto, pero agarra un domingo, un día que no tengas que trabajar, no pongas ninguna alarma y te vas a dar cuenta que el proceso de despertar, ese yo soy que se despierta, ¿okay? Ese yo que se despierta de manera espontánea. Y que luego se identifica con el cuerpo de manera espontánea. La desidentificación con el cuerpo sucede de manera espontánea, o sea que realmente no hay un quién, ¿okay? Que haga que eso suceda, no hay un quién que indague, ¿okay? Ni un quién que se realice o se ilumine. Aparentemente, gramáticamente, la palabra realización no tiene aplicación en el castellano en este contexto. A mí también, bueno, ahora, me avasallan muchas veces pensamientos, ¿no? Y son muy hipotéticos de qué me pasaría si cosas muy catastróficas. Y entonces me dice, y ahí ya verás tú qué iluminado ibas a estar, ya verás tú la paz que ibas a tener, como diciendo, si de verdad te encuentras en una situación muy extrema, por ejemplo, que se te va a morir un hijo o algo así, ya verás tú como ahí la iluminación se te acaba rápido. Y luego me di cuenta, digo, todo esto me lo estoy haciendo a mí misma y me estoy creyendo lo que pienso, entonces lo estoy sintiendo como si me estuviera pasando antes de... Y luego digo, pero bueno, es que también estoy harta del sufrimiento, pero a la vez me pasa todavía, es como si empezara a pillar el juego del ego, lo estoy empezando a ver porque antes iba totalmente en automático y me lo creía todo. Y ahora es como que empiezo a poner en duda lo que creo, lo que pienso. Pero igualmente o sea, estoy en ese proceso que todavía me pilla el toro a veces. Mientras haya un sentido de existencia individual separada del contenido mental, entonces lo puedes llamar proceso. ¿Ok? Porque el proceso le tiene que pertenecer a alguien que está en el proceso. Pero realmente lo que hay es el proceso de observación. Si hay una conciencia del proceso mental, o de la actividad mental, o de los pensamientos. Ya esa conciencia de los pensamientos está allí de manera espontánea, y esa observación de los pensamientos, o esa conciencia de los pensamientos, ya es libre de esfuerzo. Lo que sucede es que eventualmente hay un darse cuenta de ello. Si veo los pensamientos, tiene que haber un yo que los vea, ¿verdad? Si hay conciencia de cuerpo, tiene que haber una conciencia, ¿verdad? Si hay conciencia de mente, tiene que haber una conciencia. Y si hay una conciencia, en este sentido, una especie de noción de ser, un yo nocional, tiene que haber algo que también sea consciente de ella. Es decir, que esa conciencia última, que se le llama conciencia absoluta, es lo que uno tiene que darse cuenta de que en esencia eso es lo que uno es. Porque ese yo soy, aunque pierda la identificación con el cuerpo, todavía entonces se llama yo nocional, es una noción. Hacer una noción es conocido, ¿verdad? Hay conocimiento de ser. Si es conocimiento, tiene que ser conocido.
y se empieza a ser obvio que es conocido por algo allí que se llama existencia absoluta porque es permanente. Esa conciencia de ser, ese ser consciente, ¿verdad? Ese ser conciencia, tiene existencia relativa, porque está ahora aquí en la vigilia y en el estado de sueño profundo, chum, desaparece. O sea, todo este proceso de observación te lleva a esa conclusión. Y esa conclusión se hace tan irrefutable, ¿ok? Que inclusive la pregunta acerca del esfuerzo práctico, lo que sea, simplemente no surge y se tiene el conocimiento directo de que esto es un hecho, no un concepto, no una creencia, ¿no? Sino de que es así. Sí, yo sé que es así. Bueno, que sé que en el fondo sé que es así. Estoy segura de que ese momento, no sé si, no sé cuándo será, pero que me tiene que llegar. Sé lo que sé que es, pero todavía, bueno, a lo mejor porque me lo creo todavía a veces la historia o porque son miedos que, repentinos, porque a ver, también son memorias que se me repiten, puede ser, no sé. Claro, Pero sí que es verdad que últimamente, por ejemplo, yo antes tenía mucho miedo del no saber, y ahora por lo menos estoy bien con el sentimiento de no sé realmente quién soy, de no sé por qué estoy aquí, de no saber. Entonces digo, uff, ese terror que tenía, por lo menos ahora estoy en paz con eso, de que no sé. No soy nada, es como decir no soy nada y qué bien no ser nada, pero primero soy alguien, luego no soy nada y después me di cuenta de lo que yo soy no es ni alguien ni nada. Porque ese yo soy que dice que es nada, es el yo soy que pierde su identidad. ¿Mm? Sin lo que yo sé, sin que lo que yo recuerdo, el cual está basado absolutamente todo en identificación con el cuerpo, entonces no soy nada. Pero el que dice yo soy nada, ¿dónde está en el sueño profundo? ya, tampoco. Es decir, pero ese que está allí, que está consciente del que dice que es alguien o que es nada, está presente. Por lo tanto, tiene que estar más allá de ser alguien o ser nada, ¿sí? No es ni siquiera un ser, se llama existencia absoluta. Y el yo soy se le llama conciencia. El concepto fundamental, en este caso, que todos, a lo que a mí me respecta, derivan del conocimiento espiritual más antiguo, que son los Vedas, es que la existencia absoluta es idéntica a la conciencia, o que la conciencia es idéntica a la existencia absoluta. O sea, ese yo soy es realmente una manifestación de lo que yo soy. Sí, es el aspecto, es un aspecto del absoluto que se manifiesta. Y lo manifiesta precisamente esa energía, por medio de esa energía potencial. La gente, el absoluto se manifiesta como esto, no. El absoluto no se manifiesta para nada, ¿sí? Sigue siendo exactamente tal cual y como es, no aparece, ¿sí? No se convierte, no se transforma, no viene para acá. Sigue. Lo que viene es una proyección de sí mismo como el yo soy por medio de su propio poder creativo. Y eso yo soy es indivisible de la materia. A la materia se le llama el cuerpo grueso porque es tangible, material. Al yo soy se le llama alma, que luego se convierte en alma individualizada, ¿okay? A la que se identifica como el cuerpo individuo, separado, lo que sea. El cuerpo sutil, ¿verdad? Porque es muy sutil, ¿cierto? Ese yo soy es muy sutil.
No es un pensamiento, aunque el pensamiento todavía sigue siendo más sólido que la noción de ser. Y luego tienes la energía que lo manifestó, se llama el cuerpo causal, es la causa de la aparición de todo eso. Y luego tienes al absoluto que está más allá de la causa, ¿sí? Super causal. No lo causa nadie, y es la causa sin causa de la aparición de todo esto. ¿Sí? Porque lo causa, pero sin ninguna causa, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ninguna intención. Ese poder está allí y es como es y hace lo que hace. Y ya está. ¿No? Y lo que hace es como es y ahí termina la cosa prácticamente. Ahora bien, Ya, ahora siempre hago el énfasis, lo hago un paréntesis, porque, bueno, si el absoluto es todo, entonces esto de esta guerra, eso es, claro que sí, es una manifestación del absoluto, pero debido a la presencia del ego. Cuando el ego desaparece, ese comportamiento desaparece dentro del funcionamiento de este organismo biológico llamado cuerpo humano. Y no hay espacio para que haya conflicto con el ego, comparación entre lo que tienen y lo que no tienen, los ignorantes. Eso no existe. Ese comportamiento comparativo entre el bien y el mal es para lo que ellos todavía se identifican con una característica mental que serían las tendencias positivas, las tendencias buenas. ¿Ok? Hay un estado mental donde ninguna de esas características opera. Cuando la mente está completamente quieta, no hay movimiento, obviamente, mental en ninguna de sus tres características. Ni la activa, ni la torpe, ni siquiera la pura, armoniosa, el bienestar y todo lo demás. Y no hay nada. Lo que hay es percepción y apercepción de la percepción. ¿Sí? Es decir, percepción de la percepción. Uf. y además es que ni siquiera los aceptas porque ya te están pasando. No tienes que aceptar nada porque ya te está sucediendo. ¿Qué vas a aceptar? Ni dejar de aceptar. Yo antes Ya, pensaba en eso, aceptar lo que venga, no sé qué. ya está sucediendo. No te está sucediendo. ¿Sí? A lo que hablamos de un te, a quien está sucediendo, ya creemos que hay un experimentador separado de lo que sucede. Eso está sucediendo, ¿ok? ¿Mm? Y yo soy el sujeto de la experiencia, que es lo que está sucediendo. ¿Mm? Lo que está sucediendo es el objeto, y hay un objeto, ¿ok? Que es el experimentador de lo que sucede y le pasa a él o a ella. ¿Sí? Lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, me explico. Sí, ya, pero en eso no tendremos ninguna responsabilidad, ni de lo que le llamamos negativo, ni de lo que le llamamos positivo en la proyección, en la vida. Por ejemplo, si hay catástrofes, si hay guerras, si hay cosas así muy negativas, eso sí que le hemos provocado como egos, pero no tenemos responsabilidad en ese sentido porque, o Afecta, sí. definitivamente afecta al cuerpo, a la materia. ¿Ok? Definitivamente lo afecta, porque el cuerpo humano no es independiente del resto de la naturaleza. Y el movimiento de la naturaleza impacta el cuerpo humano y el movimiento del cuerpo humano impacta la naturaleza. Definitivamente sí hay un verse afectado físicamente. Si no hay identificación con el cuerpo, esa afectación no te afecta. Sabes que tu realidad permanece inafectada, indiferentemente de que el cuerpo sea afectado por el entorno. Básicamente, placer, dolor, situaciones agradables, desagradables, éxito, fracaso, ganancia, pérdida, crítica, alabanza, y finalmente nacimiento y muerte. De acuerdo, sí, sí.
O sea, si yo como cuerpo, porque estoy yo como cuerpo, estoy yo como ego, estoy yo como conciencia relativa, estoy yo como energía creativa y estoy yo como absoluto. Todo eso colectivamente es una sola cosa, todo eso es yo. No hay otro, no hay otros. Ahora voy. Es que es muy simple, lo que pasa es que uno tiene tanta cosa en la cabeza, ¿verdad? Tanto conocimiento, tanta malinterpretación de ese conocimiento, o una interpretación errónea de ese conocimiento. Eso es lo que realmente lo hace complicado. Pero un proceso de observación no es complicado. O sea, uno empieza a observar lo complicado del pensamiento, uno empieza a observar la distorsión del concepto, la malinterpretación, empiezas a ver todo eso. ¿Mm? Y todo eso entonces lo vas entendiendo por ti mismo. ¿Sería correcto decir, por ejemplo, que estar iluminado es no creerse ningún pensamiento? No solamente eso, no hay creencias. Cuando mucho lo que queda es un conocimiento práctico y ya está, bien sea, no sé, lo que se conoce como el conocimiento de ciencias naturales, por ejemplo. ¿Ok? Una persona que está aquí en el bosque observando y se da cuenta que la semilla cae del árbol, pum, que cayó en la tierra, y sigue observando, viene la lluvia, pum, la humedece, y luego se da cuenta de que crece en dirección al sol, y se da cuenta que el sol y su energía son las que hacen que crezca. Hay un fenómeno que se llama, creo que es fototropismo positivo, que hace que esa planta pues crezca en dirección al sol. ¿Ok? Eso es un conocimiento que la naturaleza te está dando. O sea, la naturaleza está revelando su propio funcionamiento. ¿Me sigue? Y como el ser humano está dotado de la mente y del intelecto, entonces puede interpretar ese fenómeno mentalmente y eso se le llama conocimiento. ¿Sí? O sea, el conocimiento como tal no desaparece. Este proceso mental en forma de conocimiento, que es netamente práctico, no desaparece. Lo que desaparece son las creencias. ¿Mm? Entonces, para mí sería lo mejor que me podría pasar. Abandonar todo eso. Pero acuérdate que todas esas creencias tienen una creencia raíz, ¿sí? De donde surgieron, de donde derivan todas las demás creencias. Esa creencia es la creencia, valga la redundancia, de que nuestra realidad sin nombre y sin forma está limitado solo a un nombre y una forma en particular. El absoluto es todos los nombres de todas las formas y lo que no tiene nombre no tiene forma. Es así de simple. La mente encuentra esto muy abstracto. Primero, pareciera que el individuo, el cuerpo, la persona, o sea, la mente, los pensamientos que cargan dentro de sí ese sentido de identificación con el cuerpo, hacen creer que allí hay una persona. ¿Eh? Ese es el yo personal. ¿Mm? Entonces, a veces no hay pensamientos, pero pareciera que es la persona la que no está pensando. Yo, César, no estoy pensando, y yo, César, soy el observador del mundo y de los pensamientos, ¿verdad? Sí. Luego,
Si yo sigo observando a los pensamientos, está el pensador ahí que aparentemente es César, ¿verdad? Ese pensamiento desaparece. Ese yo César, yo cuerpo, ¡pum!, colapsa. Y el que observa es el yo soy. Eso yo soy ya no es personal, es impersonal. ¿Mm? Pero si ese yo soy, por un periodo determinado, no se identifica con el cuerpo, uno llega a darse cuenta de que hay algo ahí que ve, ¿sí? A ese que ve. Y aquello que ve todo, aunque al personal y al impersonal, ¿sí? No es ni personal ni impersonal. No tiene nombre, no tiene forma, características, cualidades, atributos, es permanente, no está sujeto a cambio ni modificaciones y por ende siempre es inafectado por cualquier cosa, inclusive por la presencia o la ausencia de este yo nocional, de este ser consciente, de este ser conciencia. Y cuando se autoindaga, por ejemplo, si preguntas quién es el que quién es el que está autoindagando, a mí me viene yo, el experimentador, pero el experimentador no consigo quitármelo de encima. Porque te lo quieres quitar de encima. O sea, el experimentador está tratando de erradicar al experimentador y así no es como funciona. La indagación es acerca del experimentador. A ver, ¿quién es ese yo? Y no lo encuentras. No lo encuentras como ente, como una entidad tangible, como algo palpable. ¿Mm? No existe porque es un No. pensamiento puro. Exactamente. Ahora, Entonces, ese yo soy que se da cuenta de eso, eso es un yo soy o un yo que es nocional, ¿verdad? Obviamente no es un pensamiento, pero aún así, digamos que es muy sutil, muy, muy, muy sutil. ¿Mm? sí, sí. Eso es lo que se conoce como conciencia relativa. Un ser que está ahí consciente del cuerpo, consciente del mundo, pero ya no está ni consciente del cuerpo, perdón, no está consciente a veces ni de ningún pensamiento ni del pensamiento yo soy el cuerpo. O sea, el pensamiento yo soy el cuerpo, la identificación como cuerpo, aunque puede que esté al menos temporalmente ausente. Ya. Hasta que se. Hasta Hasta que que, alguna vez. hasta que esté permanentemente ausente. Pero aún así, esa desidentificación del cuerpo sigue sucediendo dentro del campo del fenómeno. Sigue siendo un estado de conciencia relativa. ¿Por qué? Sucede en la vigilia, en el sueño profundo no hay ni identificación, ni energía, ni nada, y no hay nada, lo que hay es oscuridad total, ignorancia plena, y ahora hay conocimiento pleno. De nuevo, aquello que ve todo eso tiene que estar más allá del conocimiento y de la ignorancia. Por eso es que se dice que el autoconocimiento, o sea, el conocimiento de uno mismo como esa realidad última, es diferente al conocimiento de algo, la ignorancia de algo. Es diferente a saber algo o no saber nada. Ser alguien o no ser nada. ¿Sí? Más allá de ser y no ser.
El absoluto, aunque es el Sería, yo, el absoluto, aunque es el verdad, lo que llaman el verdadero yo, nunca dice yo, nunca dice nada, porque per se es silencio, es silencio absoluto. Y ver ¿m? Es ser, ¿sí? Es ser eso. Por eso que no hay nada ni nadie que lo pueda ver, ¿ok? Ni siquiera sí mismo. O sea, no hay nada que lo pueda ver y tampoco puede verse a sí mismo, solamente puede ser ¿m? Ese sí mismo. sí, es muy extraño porque es como saberse que a la vez eres insignificante y a la vez eres grande. Es como una paradoja o no tiene explicación. No tiene. No se le puede poner adjetivo. Pero ahí está, que lo que quiero que sea permanente, claro, porque aunque tenga momentos de lucidez, Yo creo, lo que tú quieres ahora, que aquello que es permanente, que ya es permanente y que es tu realidad, sea permanente. sí, Entonces, para darte cuenta de que ya es permanente y de que en tu realidad última ya es aquello que es permanente, entonces el deseo, porque sea permanente, inclusive el deseo por conocerlo, es un obstáculo, porque desearlo implica creer, primero, que ya no está aquí y ahora y de que es algo separado de mí y no lo que yo en esencia soy. exacto, ahí no me doy cuenta, exacto. Por eso el que se está buscando acá no es a la realidad última. Lo que se está buscando aquí es el que busca, el buscador. Sí, sí. Pues nada, yo seguiré viendo vídeos tuyos. El instrumento para buscar al buscador es la conciencia, ¿sí? Ese aparente ser consciente, a lo que lo está buscando, automáticamente, si lo estoy buscando, se hace obvio que no soy, porque si lo estoy buscando, si lo veo, no lo soy. O sea, darse cuenta de lo que es la mente es darse cuenta, al menos de lo que uno es, como ese yo soy consciente, ese yo soy conciencia. Y cuando te viene el chaparrón de pensamientos, ¿lo aguantas o simplemente porque también pasa, ¿no? Que ¿Qué hace, te qué vienen hace como, cuando, qué haces cuando hay un chaparrón? Generalmente, a menos que estés muy apurado o en urgencia, te refugias debajo de un techo y esperas que el chaparrón pase. No haces nada, ¿sí? No sales corriendo y pones las manos y tratas de controlar al chaparrón y mandarlo de regreso a las nubes o canalizarlo hacia un sitio, no, ¿verdad? Por eso dice que el refugio al chaparrón de pensamiento es tu propia realidad. Y luego te das cuenta porque de que tu realidad es indiferente de que haya chaparrón, eh, relámpagos, centellas, truenos, no sé, no le pasa nada. es que es muy tramposo todo esto, porque después también, ala, te sientes como culpable de lo que has estado pensando cuando ya no tienes remedio y además, si no eres el hacedor, Y te has caído sientes, en la trampa. de que te sientes culpable de lo que estás pensando, es decir, hay una reacción negativa. Y si te sientes orgulloso de lo que estás pensando, es decir, que estás pensando acerca de lo que estás pensando, ahí ya se pone la cosa, va y ahí pasa de negro a morado. Ya, sí. Lo que tienes es que darte cuenta de ese conflicto interno, ¿sí? De esa guerra de la mente con la mente.
de un pensamiento en conflicto con el otro, una idea en conflicto con la otra, una creencia en conflicto con la otra. ¿Me sigue? Sí, sí. Pero con que vea el juego ya me puedo dar por el momento por contenta, por decirlo de alguna manera. Ya O eso es, satisfecha, por ya decirlo es- de alguna manera. sí, se puede decir, ¿no? ¿Por qué no? Esa es una satisfacción que no es mental. La satisfacción mental es una satisficción. ¿Ah? Porque es mental. Estoy satisfecho porque conseguí algo, alcancé algo, porque toda esa satisficción está basada en la ficción de que tú eres solamente el cuerpo. Y al final todo digamos, se basa en identificar lo real de lo imaginario o falso. Y ya está. Lo real de lo irreal y ya está. Lo irreal es aquello que aparece y desaparece. Cuando aparece, sufre modificaciones y cambios. ¿Eh? Aquí no hay nada permanente. Y obviamente tiene que haber algo allí permanentemente que ve lo que aparece, desaparece y que cuando aparece sufre modificaciones y cambios. Dile al papá que te lo caliente. ¿Está ahí? Es que tengo a mi hijo aquí ya, que me está, bueno, que me quiere, como tengo un niño de 8 años, ya me está diciendo, Entiendo. sí, ya me está pidiendo, reclamando. Bueno, pero que sí, que era eso lo que quería hablar, porque todavía la mente me hace esa jugarreta, claro. No, no puedo hacer nada. Pues, y también, claro, es eso, la duda era si yo es que era responsable, si yo tenía la capacidad de cambiar la percepción, de poder ver el amor, en vez de ver, si yo puedo cambiar el ver el amor en vez de ver a esa persona solo como persona o verla más allá de la persona. Y Ese amor, el amor me es he hecho, completamente, este amor es impersonal, por lo tanto la persona no puede conocerlo. Y es incondicional, por lo tanto la persona que se basa en su condicionamiento, ¿sí? En las condiciones para el amor, para amar, ¿sí? Y te amo si entras dentro de un punto de vista, una perspectiva mía, ¿ok? Que acepta tu comportamiento, entonces te amo. porque este sería el amor en el que tú tienes que desaparecer en ese amor y no al revés. Tú eres el que desaparece, ¿no? Y si tú desapareces, tú como individuo, como desapareces en ese amor, no puedes ser el experimentador de aquello en donde desapareciste. Es decir, que se revela igualmente a sí misma por sí misma. O sea, todo aquí se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Esta verdad se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, porque solo esta verdad como tal, este hecho, si se quiere, para no ponerle la palabra verdad, que suena así como... ¿no? De acuerdo, César, pues muchas gracias, muy amable. Y bueno, me siento muy bien cuando hablo contigo y bueno,
un abrazo a la familia también, que ya los he visto, son muy bonitos, una familia muy bonita. Y bueno, ahí ahí seguiré. Bueno, yo viendo vídeos, también hay un chico que se llama Nick Arandes, que me ha apoyado con los vídeos de él y con los tuyos. Y estos son los que más estoy viendo ahora. Pero bueno, ya me llegará, no sé. Por el momento, con Y decir no sé, ya está. no hay apuro, no hay apuro. Es importante que entiendan de que no hay apuro, porque lo que es, ya es. No lo vas a conseguir, no lo vas a alcanzar, no es nada nuevo que va a aparecer, sino que simplemente se va a revelar, ¿sí?, como aquello que ya es. No puedes Ya, alcanzar lo que eres y no puedes perder lo que no eres, porque lo que no eres como tal ya no existe porque es simplemente una creencia. cierto, sí. Bueno, gracias. Voy a ir ahí A a atender al niño. a la Muchas orden, gracias. a la Adiós. orden. Entonces, bueno. Y hay un pitillo. No hay pitillo, no tenemos un pitillo. Porque si hay pitillo, con el permiso del público presente, una straw. Straw, no straw. Straw, ah, vengo chicho. Es que ya el desayuno pasó a mejor vida. Y ya estoy haciendo un poquito de apetito. Y me trajeron de regalo. No, se llama chicha. El cultura americano entenderá lo que es la chicha. Con su permiso. Ah, esta es la de donde venden los productos de limpieza. Buenísimo. ¿La quieres probar? ¿Ah? Sí, tiene en base a arroz y leche. Ya probarla con esto. Y luego desechamos el pitillo Para probarlo. para que no me peguen los crones y los... Está buenísima. Bueno, devuélvamela. ¿Qué tiene que hablar? Qué rico, con canela. Sí, me pone aquí. No, esto. Qué rico. ¿Cómo se llama? Chicha. ¿Qué es? Maica. Maica, ¿qué de años?
¿Perdón? Sí, sí, como argentina. Creo que de Córdoba, ¿no? Era ella. Maica. Maica. No recuerdo. ¿No? Marina, no. Marina no. Como diría algunos por ahí. Jo. Como diría Pedro. Y Frank no vino hoy. ¿Viene otra vez? Me acaban de pasar un texto de Ramana Maharshi. La Ramana decía, cada pensamiento está sufriendo. El devoto le pregunta, ¿incluso los pensamientos agradables también están sufriendo? La respuesta es sí, porque los pensamientos le quitan la atención al ser, que es pura felicidad. Todos los pensamientos son tristes. Todos los pensamientos son tristes, dice Ramana. Incluso los pensamientos placenteros también deben ser tristes, sí, porque los pensamientos quitan la atención de uno mismo, que es la felicidad sin diluir. Por eso para pensar hay que estar loco.
Hi, what do you think about astrology? I don't think about it. For example, you plan a trip, and astrology is saying it is ninth moon, it is a ninth moon day, very bad day. What would you do? I will not go to the astrology, so I will do whatever I please. I will do whatever I'm meant to do. Even the prediction of the astrologies are based on the influence of the astros. Yeah, or the planet has on the astrology, so it cannot be. Forget about us. Mercury, it must be Mercury retrograde because everything is like crappy at the moment. Una pregunta. Una. Tiene que ver con lo que comentás de la gracia del gurú, que hay en varias, que puede ser a través de la mirada, a través del tacto, ¿cierto? ¿Tiene algún sentido práctico para el buscador, digamos, saber ese gurú? ¿Cuál es, digamos, a través de qué forma lo hace para poder estar atento? Gracia es otro nombre para el absoluto. O sea, que todo lo que sucede en realidad sucede por la gracia. La desgracia es que eso no lo sabe todo el mundo. Inclusive la búsqueda por la gracia es gracias a la gracia. ¿Tendría algún sentido práctico? Por ejemplo, si determinado gurú lo hace a través de la vista y no del tacto para uno mismo, ¿tiene algún sentido? Es que lo que llamamos el gurú físico no tiene nada que ver. Es la gracia la que mueve el cuerpo físico que llamas gurú. ¿Okay? Y lo demás también. Pero específicamente en cada cuerpo, si entiendo bien. A lo mejor la gracia cuando no te están ni siquiera mirando. Acuérdate que la gracia viene de los informes, no viene de la forma. Lo que pasa es que todo se le atribuye a la forma. Ese es el error. De que a la forma incluso se le atribuye el hecho de que la forma exista y su comportamiento. ¿Y para qué se explica entonces que puede ser a través de la mirada o del tacto si no tiene la menor importancia? Porque de hecho tienes que dar una explicación que temporalmente satisfaga la curiosidad del buscador para que se mantenga en la línea, por decirlo de alguna manera. Hasta que el buscador se dé cuenta de que todas sus preguntas son simplemente un círculo vicioso de preguntas y respuestas que no se acaba nunca. Porque el que pregunta, obviamente, es el ego. Si el ego desaparece, no hay preguntas. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Y lo que queda cuando no hay preguntas y respuestas es lo que es tal cual y como. Bueno. no me puedo cerrar el Ah, no me puedo cerrar el igualmente. Ricardo acaba de decir una verdad absoluta.
Sí, como está acá, no le puedo cerrar el micrófono. Por eso me traje esto. Me traje esto hoy. Lo puse cerca, cualquier cosa. No, no se puede. No se puede. Another question. Sometimes I feel zero energy in the body. The body is energy, so there cannot be zero energy as such. Maybe low energy or see. Ah, okay, very low. Good. I try to keep brain quiet, but still I feel no energy. It is not tiredness, and sleep also doesn't help. Where it all goes, and more importantly, how to get it back. First of all, do not force anything. Second, do your best to increase your energy level, whether it's an energy drink or a particular type of food, maybe some vitamins, maybe some rest, I don't know. To be honest with you, the mind activity drains more energy from the body than physical activity as such. And out of all physical activities, as far as I'm concerned, the one that drains more energy is talking. This is why it's so important to talk, or it is really important. There's some energy, let's call it physical energy, right? Maybe some food, right? Maybe some diet. All depends upon your metabolism and so on. It's very particular. There is not much that I can say, you know, because I don't have to analyze your body chemistry and all that stuff and then come up with something. I give a more example in my case, right? Maybe back into the world of the sport due to
X, Y, Z circumstances. And even without that, in my case, the so-called fast carbohydrates does not help. It's a boost of energy, lasts for 20 minutes, half an hour, again, physical tiredness. So if I consume the so-called slow carbohydrates, right? Like coming from, I think the word is legumes. Legumes. Basically from beans, right? And sprouts and stuff, then that carbohydrate give energy for longer period of time. I have a particular blood type. Apparently, it's one of the eldest blood type in the planet. I'm very old. Classic. Classic. No, this is what people, this is, I'm explaining the way, I'm just parroting someone else's knowledge. That if I don't consume animal protein, then I lose muscle volume, muscular mass very quickly, right? And then there is no muscle strength in the body, and then all the bone structure is stress and all that stuff. So it varies from person to person. Now, here is the thing. Even if the body is exhausted, right? And I throw the body on the bed or the floor or the couch or whatever I can, there is there is a tremendous amount of energy that is not physical. There is a tremendous amount of energy there that is not physical, right? Which is the energy that produces the material energy. See, the cause of the material energy. In the awakened state, because it is in a manifested state, it can be felt, so to speak, in its all radiance. Also, as you intake more energy in terms of food of what the body needs, then it will, and if you don't do any physical activity, then it will produce the opposite effect. It will produce that. This is, I don't want to go into details, but that's more or less how it works.
Quedan unos pocos minutos. There are a few minutes left. If anybody would like to. The Russian is speaking public, maybe. У нас осталось немного времени, если у кого-то есть вопросы, то можно еще пока что задать. Оля. They cannot. Just a flag. Hmm? They cannot what? They cannot get it. Apparently, I don't know, they are not producing it anymore. I couldn't understand fully what they are talking about. So They return the money. they will. Or they can supply a different one. I just think they're gonna do it.
What is the name of the library? Mundo del Libro. Mundo escolar. Или компьютер. Lo dejamos por hoy. Nos vemos a la noche. Hasta luego. Do wieczór. 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 Вечера. Wieczór. Okay.